Ok, chicos, muy buenos días. En esta ocasión será la tercera asesoría del curso de Operaciones de Separación Mecánica. Sin embargo, debemos recordar que antes de comenzar las clases debemos tener en cuenta algunas recomendaciones. Por ejemplo, mantener los micrófonos apagados. Cualquier duda que tengan deberán escribirla en el chat. En caso que deseen opinar, deberán levantar la mano, que se encuentra en el icono en la parte inferior derecha de su pantalla. Y finalmente, es recomendable tomar nota de los puntos más importantes de la clase. Ahora, si alguno de ustedes realiza una conducta inapropiada, se les notificará, pero si no corrige su falta, se procederá a retirarla de la sala. Bueno, para no dilatar más esta pequeña presentación, le doy pase a nuestro asesor Jean-Pierre. Gracias, Eric. Bueno, continuando con la sesión número 3, tenemos el tema de flotación. Y bueno, el día de hoy vamos a enfocarnos más en lo que es flotación por aire disuelto. Tenemos en primer lugar el parámetro A sobre S. ¿Pero qué es el parámetro A sobre S? Bueno, pues en lo que es flotación, por ejemplo, tenemos aquí una unidad de flotación. Sirve para, por ejemplo, en los tratamientos de aguas, para clarificar este agua. Entonces, para nosotros flotar esta materia, puede ser orgánica, puede ser inorgánica, si queremos flotarla, vamos a inducir esta flotación, ya que como todos sabemos, los sólidos son más densos que el agua, entonces tienden a sedimentar más que a flotar. Sin embargo, nosotros al inyectar aire disuelto mediante microburbujas, como son microburbujas, tienen un área específica mucho más grande. ¿No? Eso lo vimos en los temas anteriores. Entonces, al tener una superficie específica mayor, se pueden adherir más y estas microburbujas, como son gases, flotan y con ello arrastran las partículas sólidas hacia la superficie de esta. Es por ello que vamos a introducir el parámetro A sobre S, que A representa el aire, que son el flujo de el flujo másico de liberado por despresurización, que es básicamente un depósito donde el aire se deposita, se ejerce una presión y este es liberado hacia el tanque de agua, ¿no? Sobre ese, ¿y qué es ese? Ese es el flujo de sólidos en el afluente. En el afluente quiere decir el agua residual. Eh, tenemos, el, tenemos dos puntos, ¿no? Por ejemplo, en este sistema de flotación sin recirculación, vamos a decir que nuestro punto número uno va a ser en este depósito de retención. Y nuestro punto número 2 va a ser el efluente, o sea, el agua más purificada, por así decirlo, menos contaminada o con menos sólidos disueltos. En nuestro punto uno tenemos que el flujo de la masa, según nuestro análisis dimensional, va a ser igual al caudal en metros cúbicos de vertido sobre día por la concentración de aire, es decir, cuánta masa de aire está disuelta en este líquido, ¿no? Por cada volumen de este. Vamos a hacer para que nuestras unidades queden en kilos sobre día, vamos a poner, ¿no?, un factor de corrección o un factor de dimensión, de corrección dimensional, que sería 1 kilo entre 1000 gramos. Eso sería igual a Q, que es el caudal por la concentración en 1. Sabemos que la concentración va a variar y sobre 1000. Y bueno, hacemos lo mismo para el A2, ¿no? Que es en este punto de acá, ¿no? Y tenemos la misma fórmula. Entonces, si tenemos el aire liberado, podemos hacer lo siguiente. El aire liberado y por ende, el aire que va a hacer flotar a las partículas sólidas va a ser igual al aire que sale menos el aire que entra, ¿no? Porque entonces el aire que sale menos el aire que entra va a ser igual al aire que no sale por aquí, sino va a flotar a las partículas sólidas, ¿sí? Muy bien, entonces esa es la resta, ¿no? Entre A1, A2 y A1. Ya la tenemos aquí. Eh, Sin embargo, a veces también hay recirculación, que eso va a ayudar a que en este depósito de retención se ejerza menos presión y por ende se pueda ahorrar por esa parte, ¿no?
la presión. Sin embargo, no podemos recircular mucho, ya les adelanto eso. ¿Por qué? Porque al nosotros aumentar mucho la presión, las burbujas tienden a no tener un tamaño uniforme, ¿sí? Entonces va a haber un punto de optimización para el reflujo. Eso se tiene que hacer mediante análisis y experimentos, ¿sí? Porque, como ya dije, si nosotros aumentamos mucho la recirculación, eh, las micro burbujas ya no van a salir micro, sino van a salir con un tamaño eh, variable que no se busca. Muy bien, ya tenemos A, ahora vamos a hallar S, ¿no? ¿Y cómo hallamos S? Bueno, pues el S sería igual al caudal que está entrando multiplicado por, bueno, tenemos 1 kilo/1000 gramos, que es la corrección dimensional, por el X sub 0, que se representa como los gramos de sólidos disueltos por cada litro, y eso, o no, como tenemos caudal por concentración, nos va a dar lo que sería el flujo másico de sólidos en el afluente. Esta parte que, bueno, el caudal podemos hallarlo. El X sub 0 que representa la concentración de dichos sólidos en el agua se puede hallar mediante experimentos, mediante nuestro análisis químico. Muy bien, dicho esto, ya tenemos las dos imágenes, ¿no? Este es sin recirculación. Vemos que el efluente o el agua residual entra, se le inyecta un aire, pasa por una bomba y en el depósito de retención es donde se ejerce la presión para luego salir por una válvula reductora de presión. O sea, eso quiere decir que aquí se, se induce la presión y luego se reduce la presión. ¿Por qué pasa eso, no? ¿Por qué, tal vez se preguntan, por qué se presuriza, por qué se eh, ejerce una presión tan grande al agua? Es que, bueno, el agua, esto, como todos sabemos, el aire, generalmente los gases, no son solubles en agua. Sin embargo, mediante la ley de Henry, a mayor presión, mayor solubilidad de gases en los líquidos. Entonces, nosotros al ejercer una presión de gas sobre un líquido, estamos induciendo que se solubilice este gas en el líquido. Luego, nosotros al reducir la presión, estamos reduciendo su solubilidad. Al reducir su solubilidad, se van formando burbujas, micro burbujas de aire en el agua. Esa es la explicación de por qué se induce una presión alta, ¿no? Aproximadamente de 5 a 6 atmósferas, de 2 a 6 atmósferas, dependiendo también del afluente que entra, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos el parámetro A sobre S, ¿no? Que era igual a C1 menos C2 entre X sub 0, ¿no? Eso es lo que nosotros deducimos. Este A lo dividimos entre el S, ¿no? Depende de sin recirculación y este es con recirculación. La única diferencia es que a la recirculación se le va a multiplicar por el flujo másico de la recirculación y en este no. Muy bien. Entonces dividimos A entre S. Como tenemos factores comunes como el Q y el 1000, solamente nos va a quedar esto. El A sobre S sería C1 menos C2 entre X sub 0. Y para recirculación sería R sobre Q. Se agrega esta corrección. Sabemos que la solubilidad del agua es igual a la concentración en 2 dividido entre la densidad del aire. La densidad del aire promedio es igual a 1.2. Entonces la concentración del aire sería igual a 1.2 por la solubilidad del aire en agua. ¿Sí? Ahora, mediante la ley de Henry sabemos que la concentración 1 entre la concentración 2 es proporcional o es igual a la presión 1 sobre la presión 2. Sin embargo, en la presión 2, o sea, como está al ambiente, a la intemperie, podemos aproximarlo a una atmósfera. Y entonces tenemos que el C1 va a ser igual al C2 multiplicado por la presión que se ejerce en el depósito de retención. Hacemos esto, bueno, pues vamos a despejar el C1 y el C2, ya que no podemos determinar cuánto es la concentración en uno, debido a que no podríamos, o no sería muy conveniente hacer análisis dentro de este depósito y
tampoco en la unidad de flotación, no serían cálculos muy tediosos y tomaría un tiempo. Entonces lo que hacemos es eh, ponerlo en función de otras variables que se puedan medir sin necesidad de interrumpir el proceso. Entonces, dicho esto, tenemos C2, que está en función solamente a la solubilidad del aire, que es función de la temperatura. Y asimismo tenemos el C1, que está en función al C2, que este C2 es función, como ya sabemos, de la solubilidad del aire. Entonces, todo va a depender solamente de la solubilidad del aire y de la presión ejercida. Como todos sabemos, naturalmente, la presión ejercida no siempre es la exacta o no siempre es la misma. Se tiene que corregir por un factor de corrección de la presión. Siempre la presión ejercida va a ser menor. Por, porque normalmente así es, no siempre se ejerce la misma presión. Bueno, tenemos entonces, reemplazando C1 en C2, C1 y C2 reemplazamos, ¿no? Tenemos C1, que sería 1.2 por la solubilidad del aire, por un factor de corrección de la presión por P, que se reemplaza aquí, y el C2 que tenemos 1.2 por la solubilidad del aire, y acá también reemplazamos y sacamos los factores comunes y tenemos las siguientes expresiones, tanto para sin recirculación como recirculación. Muy bien, ahora vamos a aplicarlo en un ejemplo numérico. Una unidad de flotación es utilizada para concretar 0.01 metro cúbico por segundo de un lodo activo de 3% de sólidos, vamos a pasarlo a 4% de sólidos en la flotación. Para la operación en la planta piloto indicó un cociente de A sobre S igual a 0.2. Es decir, en una planta piloto experimental, para estas condiciones, se tiene que el A sobre S debe ser 1.2, es un punto óptimo. Y un factor de carga de 0.4 litros sobre metros cuadrados por segundo. Muy bien, entonces vamos a determinar los casos sin reciclaje y con reciclaje para un ratio de recirculación, o sea, un R sobre Q de 1.2. Los siguientes parámetros de diseño son, tenemos que hallar la presión del tanque de retención, o sea, nuestro P. Tenemos que hallar la superficie de unidad de flotación, es decir, el área transversal a la flotación. Y por último, el factor de carga de los sólidos. Tenemos el factor de carga en volumen, pero esta vez queremos en masa. ¿Sí? Entonces vamos a tener dos casos, uno para circulación o con reciclo y uno sin reciclo. El problema nos da como dato que el F es igual a 0.6 y la solución del aire en agua sea 22.4 miligramos por litro a una atmósfera y 20 grados centígrados. Muy bien, vamos a hacer el análisis. Tenemos los datos. El A sobre S nos da de dato es 0.02. El caudal, pasándolo a metros cúbicos, es 0.011 metros cúbicos sobre segundo. El F, nuestra corrección, es 0.6. La saturación del aire en agua es 22.4 miligramos por litro. El factor de carga, que es 0.54 litros sobre metro cuadrado por segundo. Pero vamos a intentar pasarlo a metros cúbicos, este litro, ¿no? Haciendo el factor de corrección. Tenemos 0.0004, 0.54, disculpen, metros cúbicos sobre metro cuadrado por segundo. Estas unidades corresponden a metros sobre segundo, de los cuales se puede considerar como la velocidad de flotación, o también se le puede duplicar para que se pueda tener la velocidad de flotación. Bueno, vamos ahora a analizar el porcentaje en peso, ¿sí? Que es igual, como dato inicial, de 0.3%. Ya que es una cantidad muy pequeña, podríamos decir que la masa del agua es mucho mayor a la de los sólidos. Eso es cierto. Entonces, este 0.3% es como el peso de sólidos sobre el peso total. Pero el peso total es casi el peso del agua. Entonces vamos a considerar esto, que el 0.3% sea igual a los pesos sólidos sobre el peso de agua. Muy bien, entonces tenemos que un kilo de agua es igual a 0.98 litros de agua.
¿Esto para qué? Para eliminar este kilo con este kilo y tener litros, que nos quede litros, y multiplicamos por una unidad que sería 10 a la 6 miligramos, es igual a un kilo en general. Entonces nos quedan, ya tenemos nuestro X sub 0, ¿no? Que sería 3006 miligramos por litro. Estos miligramos es de sólidos y este litros es de agua. Dicho esto, vamos a hallar el caudal, que sería igual al factor de carga por el área, y si tenemos reciclo, sería igual al mismo factor de carga por el área que nos va a pedir, que nos va a requerir todo el reciclo, ya que si nosotros vamos a reciclar el agua, es decir, vamos a tener un reciclo, se requeriría mayor área de flotación. Entonces vamos a desarrollar, vamos a emplear la fórmula sin recirculación primero, ¿no? Tenemos lo siguiente, tenemos A sobre S, tenemos la saturación del aire en agua, tenemos F, nos piden la presión, ¿no? Y tenemos X sub 0, que ya lo llamamos. Entonces, la presión sería igual a 5.39 atmósferas. Si queremos hallar el área, según esta fórmula anterior, ¿no? Sin reciclo, sería igual a la carga igual caudal sobre el factor de carga. Muy bien, tenemos el caudal, tenemos el factor de carga, tenemos el área, que sería 20 metros cuadrados. Ahora, el factor de carga de sólidos no es nada más que el, la concentración de sólidos por el factor de carga por un factor factor de corrección dimensional. Entonces, reemplazamos los datos y tenemos el factor de carga de sólidos, que sería 5.832 kilos por metro cuadrado por hora. Y hacemos exactamente lo mismo en el caso de recirculación. Tenemos 1.2, tenemos el A sobre S, el R sobre Q, tenemos el SA, tenemos el X sub 0, tenemos el F por P. Hacemos lo mismo y tenemos la presión. Ahora, en este caso no tenemos la relación R sobre Q, pero no tenemos cuánto vale R ni cuánto vale Q. Bueno, Q sí tenemos, pero no sabemos cuánto vale R, ¿no? Y eso es importante para hallar el área. Entonces, podemos despejar el R, ¿no? El R de esta ecuación de arriba, despejamos todo el R. Y como ya tenemos el Q, tenemos A sobre S, X sub 0, ahora tenemos el P y tenemos el F, podemos hallar fácilmente el R y nos sale 0.0132 metros cúbicos sobre segundo. Ahora, como había dicho, si queremos recircular, eso nos va a costar eh, un poco de área más. Entonces, el área sería igual a R más Q, que es el caudal total que entra sobre el factor de carga. ¿Sí? Entonces tenemos R, que ya llamamos, tenemos Q de dato, tenemos el factor de carga, todo siempre con unidades. ¿Sí? Se eliminan las unidades y nos queda 44.81 metros cuadrados, casi el doble de carga, el doble de área, mejor dicho. Y bueno, el factor de sólidos es el mismo, ¿sí? Solamente multiplicamos todo igual y nos va a dar el siguiente resultado. Y bueno, eso sería todo con respecto a la flotación de sólidos en, para aguas residuales mayormente, ¿no? Y tenemos el resumen, ¿no? Del parámetro A sobre S igual a 1.2, la saturación del aire en agua, multiplicado por la presión, el factor de presión menos 1, todo eso sobre X sub 0, y si queremos recircular, solo tendríamos que multiplicarlo por la recirculación sobre el caudal de entrada. Tenemos el factor de carga, que es igual al caudal sobre el área, y el factor de carga de sólidos, que sería igual a la masa que entra sobre el flujo de masa entre el área, que sería igual, ¿no? al flujo de masa sobre Q por el factor de carga o también la concentración de sólidos que entra por el factor de carga. Muchas gracias por su atención. Eso sería todo.